¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos pues una vez más a este curso el día de hoy. Vamos a hablar un poco entonces acerca sobre lo que es el tema de diseño y construcción de invernaderos en fitotoldos y fitotoldos, ¿sí? Eh, Quien le habla es el ingeniero Rubén Misaico Mendoza, eh, ingeniero agrónomo de profesión y pues bueno, con maestría en lo que es en la parte de suelos, ¿sí? Bueno, dentro de mis carreras pues con que me he desempeñado pues han sido pues en el área de riego, en el área de sanidad, en lo que es tema también de producción. Y bueno, les comento que también en un momento en parte de mi experiencia laboral pues estuve trabajando también en invernaderos, ¿no? Entonces ahí pues se puede ver muchas cosas que de repente en campo abierto o como se puede decir, ¿no? Al aire libre no se ve, ¿no? Ya que vamos a ver pues que cuando hablamos de invernaderos y fitotoldos, pues vamos a hablar de condiciones climáticas controladas, ¿no? Tanto la parte como temperatura, humedad, ¿sí? Luz, radiación solar, todo eso se maneja, ¿no? Lo que en campo libre o en campo abierto no podemos hacer, ¿no? Entonces, ahí entonces la importancia de estos invernaderos. Y desde luego, toda finalidad de invernadero también va a depender mucho del diseño y la construcción que le demos, ¿no? Vamos a ver pues que hay distintas formas, tipos de invernaderos. El tipo de materiales que usamos también va a variar bastante, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, pues va a depender también de la economía con la que contemos, ¿no? Entonces, vamos a poder ver entonces cada uno de ellos, ¿no? Para empezar, entonces, antes de empezar, es importante también mencionarles a cada uno de ustedes que al momento de la ponencia, cualquier duda o inquietud que tengan, pueden hacer sus preguntas a través del chat, ¿sí? La cual voy a estar revisando y respondiendo a cada una de ellas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Definiendo entonces lo que es un invernadero, ¿sí? El invernadero, pues como tal, ¿sí? Es una instalación cubierta y cerrada artificialmente con materiales transparentes, ¿sí? Cuando hablamos de instalación y cubierta y cerrada artificialmente es porque nosotros mismos la estamos controlando y manejando, ¿sí? No es algo que es natural, sino que nosotros mismos lo estamos controlando, ¿sí? Y pues estos materiales transparentes, cubiertas cerradas, son para proteger las plantas de acciones climatológicas adversas, ¿no? Quizás hay cultivos que de repente nos encontramos, por ejemplo, en la sierra, ¿no? O en algún lugar donde, digamos, el clima sea, digamos, frío, ¿no? Temperaturas, hablando de repente de eh, 10 a 12 grados, ¿no? En algunos de repente quizás 5 grados de, de temperatura, ¿no? Y a veces el desarrollo pues de los cultivos requieren, digamos, de otra cierta temperatura, ¿no? Por ejemplo, en siembra, ¿no? Dependiendo del cultivo que manejemos o querramos este, eh, propagar en un invernadero, va a depender su temperatura, ¿no? La germinación incluso de la semilla para ciertos cultivos, ¿no? Tiene que tener una temperatura adecuada, ¿sí? Entonces, bajo ese criterio, ¿sí? Vamos a ver entonces que los invernaderos nos van a ayudar a manejar estas condiciones climáticas, ¿sí? Ahí lo menciona, pues, bajas temperaturas, puede ser que haya vientos fuertes, granizos, lluvias torrenciales, baja humedad del aire o fuertes radiaciones solares. Todo ello, todo ello se maneja dentro del invernadero, ¿sí? Entonces, en el interior del invernadero, pues se crea un microclima, ¿sí? Un microclima que beneficia el desarrollo del cultivo en todo su ciclo vegetativo. Y bajo estas condiciones, pues se obtienen mayor nivel de producción
y un crecimiento de la planta que el cultivo en externo, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, entonces, la finalidad, la importancia de tener un invernadero y cómo controlar y manejar cada una de estas acciones climatológicas. Eh, ya hablando, digamos, a manera de resumen, podemos decir pues que los invernaderos mejoran las condiciones de crecimiento del cultivo, ya sea pues algún hortaliza que estemos de repente sembrando, propagando, algún frutal, alguna planta ornamental, algunas, digamos, cactáceas o suculentas también, pues, ¿no? Entonces, cualquier tipo de cultivo que queramos manejar, entonces lo vamos a poder realizar en un invernadero. Eh, entonces, la producción de invernadero tiene un rendimiento más alto por unidad de área que los cultivos en campo abierto, ¿sí? Entonces, controlando las temperaturas, controlando la humedad, controlando, digamos, el tema del viento y de la radiación solar, vamos a tener una mejor producción de nuestros cultivos, ¿sí? Ahora, hablemos un poco también de los tipos de invernadero, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de invernaderos que existen, ¿no? Bueno, hablando, digamos, de la clasificación según sus características de construcción, vamos a tener, pues, entonces, invernaderos tipo parral, ¿sí? Dentro de ellos, pues, tenemos los raspas y amagao, es el invernadero tipo de almeja, es, digamos, algo parecido al primero que ustedes pueden ver en la imagen. Eh, Casa sombra, el cerramiento es completamente en malla, ¿sí? Y parecido igual también a lo que ustedes pueden ver, digamos, en el primero, ¿no? Luego tenemos también tipo multitúnel. Aquí tenemos pues la famosos, digamos que uno de los más conocidos o dentro de los más conocidos se cuenta el tipo capilla, ¿sí? Que digamos es visto por la mayoría de nosotros en, digamos, en la parte del campo. También existen el tipo gótico, asimétrico o también llamado tropical, y también otro tipo de invernadero es los túneles, ¿no? Es lo que nosotros podemos ver acá de repente en la tercera imagen, ¿no? Tipo túneles, ¿no? Bajo, digamos, tienen una forma de un túnel, como lo mismo lo describe, ¿no? Entonces ahí se va también a realizar la propagación de los cultivos. Y también, pues, desde luego existen invernaderos tipo con construcción de vidrio. Ahí tenemos el Wenlo y el Wittpan, ¿no? Que digamos son este de acá, ¿no? El cuarto, la cuarta imagen, ¿no? La parte de abajo, ¿no? Son los invernaderos ya un poco, digamos, más, se utiliza más tecnología, desde luego mayor costo, mayor economía, ¿no? Digamos que las empresas grandes, productores grandes, más que nada, ¿no? Para temas de semilla y de propagación in vitro de alta, digamos, en intensidad, utilizan este tipo de invernadero, ¿no? Entonces, pero también tenemos pues algunos tipos de invernaderos que también digamos, se construyen, ¿no? De madera, ¿no? Que digamos sean los más económicos, que también vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, para todo podemos encontrar diversos tipos de invernaderos, ¿no? Y desde luego, como repito, va a depender de la economía de cada uno de nosotros, ¿sí? De la parte cómo querramos, digamos, construirla, cómo querramos diseñarla y la tecnología que vamos a utilizar. Hay algunos pues que tienen ya este arreglo tecnificado dentro del invernadero, tienen aires acondicionados, termostatos, utilizan también sensores de humedad, ¿no? También algunos utilizan de repente temas de mediciones, de temperatura, de humedad, en fin, todo lo que podamos, digamos, tener dentro del invernadero va, digamos, a definir, digamos, también el tipo de material que podamos propagar, ¿sí? Bien, ahora existen condiciones también adversas, ¿no? Y es bueno mencionarlo y recalcarlo porque dentro de estos, pues vamos a tener de que la lluvia, el viento, las temperaturas extremas, la intensa radiación solar y las plagas o enfermedades, pues pueden alterar el desarrollo de nuestras plantas, ¿no? Entonces, las lluvias
de por sí, si tenemos de repente un invernadero construido de repente con algún tipo de plástico, ¿no? O malla. Muchas veces cuando utilizamos malla, la lluvia, pues, las gotas traspasan las mallas, ¿no? Entonces, por más que de repente cubramos, digamos, nuestro invernadero, las gotas de agua, pues van a caer de repente a nuestros cultivos, ¿no? Y eso puede ocasionar ciertos problemas dentro del invernadero, ¿no? Recordemos que las lluvias son aguas ácidas, ¿no? Y por ende, si son ácidas, quizás en muchos lugares habrán visto de que las plantas, como son, digamos, plantas jóvenes que recién están empezando a germinar, a brotar, a desarrollarse, empiezan a quemarse su área foliar, ¿no? Entonces, para ello, tenemos que saber entonces también qué material debemos utilizar, dependiendo, ¿no? Y conociendo la zona, estudiando la zona en la cual vamos a establecer nuestro invernadero, ¿ok? El viento, otro factor muy importante, ¿no? Que de repente estamos en alturas, ¿no? Y donde, digamos, el viento es con mayor intensidad, con mayor fuerza, y si de repente no hemos establecido bien o no hemos construido bien nuestros invernaderos, pues vamos a tener problemas de repente de destrucciones, ¿no? Entonces, y todo ello va a conllevar también a problemas de repente de erosiones, ¿no? Entonces, eso también tenerlo en cuenta al momento de establecer el invernadero. Las temperaturas extremas, otro factor muy importante que lo vamos a ver, que sabemos y conocemos que en invernaderos, por ejemplo, la temperatura dentro del invernadero va a ser muy distinta a la temperatura de la que se encuentra al aire libre, ¿no? Ya sea que utilicemos algún regulador de temperatura, podemos tener bajas temperaturas dentro del invernadero, con aires de repente con ventilación, ¿sí? O también podemos tener de repente temperaturas más altas, ¿no? De repente algún calefactor que tengamos dentro del invernadero, vamos a tener mucho más calor que al que se encuentra en la parte de afuera, ¿no? Entonces, pero cuando hablamos de temperaturas, es bueno entonces manejar cuáles son las temperaturas adecuadas para el cultivo que nosotros estamos propagando, ¿no? Para ello, pues, existen en Internet información bastante de lo que concierne a la parte de las temperaturas óptimas en el desarrollo de cada cultivo. Y pues, dependiendo de cada uno de ellos, pues, vamos a tener que darle esas condiciones adecuadas, ¿no? Demasiada temperatura puede ocasionar este, una alta transpiración en la planta, lo que ocasiona un estrés. Bajas temperaturas, pues, que el brote o el desarrollo de la planta sea, digamos, ineficiente. Entonces, todas esas condiciones se deben de tener en cuenta. La intensidad de radiación solar también, mucha intensidad de radiación solar va de repente a provocar quemaduras, ¿no? O que la planta se estrese, pierda bastante humedad y por ende de repente la planta se pueda, digamos, a morir, ¿no? Entonces, esas condiciones también hay que tenerlas en cuenta. Y por último, pues, el tema de plagas y de enfermedades, ¿no? Y vamos a ver, pues, que dentro de los invernaderos se maneja bastante o se tiene mucho cuidado de este punto, ¿no? El tema del ingreso de plagas y de enfermedades. En algunos lugares en los que yo he estado trabajando, pues, en invernaderos, como les comenté, se utiliza bastante control en la cual el personal, incluso que ingresa, ¿no? Tiene que desinfectarse las manos, entrar con botines, con algún tipo de overoles, con mascarillas, con guantes, ¿no? Con lentes, con boquillas, con tocas, en fin, se utiliza un control más estricto, ¿no? Y todo con la finalidad de que de evitar, pues, que, digamos, hay algún, digamos, contacto mecánico entre la persona y la planta y esto pueda, pues, ocasionar algún tipo de transmisión de virus, enfermedades o, ¿por qué no? También algún tipo de plaga de repente, ¿no? Entonces, todos esos controles van y forman parte del invernadero, ¿no? Aquí tienen ustedes, por ejemplo, ¿no? Y este es un ejemplo muy, muy claro de las ventajas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas que nos proporciona un invernadero? Vamos a ver entonces que en un invernadero, pues, nos permite explotar otro tipo de cultivo no tradicional. Es decir, manejar algún tipo de cultivo
que no se pueda manejar bajo las condiciones normales en la que se puede encontrar, digamos, el campo o la zona en la cual nosotros estamos residiendo, ¿no? Les vuelvo a mencionar, si por ejemplo, para una zona donde existe bajas temperaturas, ¿no? Sabemos que de repente para un tema de palto, la germinación pues de la semilla requiere aproximadamente, digamos, entre 19 a 23 grados centígrados, ¿no? Y bajo una condición de frío, pues no va a poder desarrollarse o germinar, digamos, esa semilla con buena facilidad. Entonces, para ello, pues existen el invernadero, ¿no? Donde se le dan las condiciones de temperatura, ¿no? Y de calor para que, digamos, la semilla pueda germinar con mayor facilidad, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando nos menciona de que permite explotar otro tipo de cultivos no tradicionales, ¿no? También otra ventaja importante es que permiten cultivar en lugares con condiciones climáticas adversas, ¿no? Vuelvo a repetir, esto es algo muy importante porque vamos a poder controlar cada una de las condiciones climatológicas, ¿sí? Entonces, ahí la importancia entonces y la ventaja de un invernadero. Otra ventaja importante también es mejorar la calidad de producto y llegar a nuevos mercados, ¿no? Desde luego, si de repente bajo condiciones normales, ¿no? Digamos, en campo abierto, es muy complicado o de repente es un poco difícil, ¿no? A manejar algún tipo de cultivo, entonces la calidad, rendimiento de repente no es el que nos esperamos. Bajo condiciones de invernadero, pues vamos a ver de que todo ello se mejora bastante, ¿no? Hablando, digamos, mejorando el rendimiento y la calidad, un 80 o un 90%, ¿no? Entonces, por ello es importante entonces saber de que si mejoramos, digamos, la calidad de cultivo, vamos a mejorar también el rendimiento y por ende al haber una mayor calidad y un mejor rendimiento, digamos, del producto que nosotros estamos propagando, pues vamos a tener un mayor ingreso de repente a mercados en la cual no nos encontrábamos, ¿no? Entonces, fíjese entonces cuáles son las importancias que nos proporcionan un invernadero. Eh, Desde luego también existen otras ventajas, que es permitir elevar los rendimientos, como ya lo hemos mencionado, permite acortar el ciclo del cultivo, y esto es algo muy importante tenerlo en cuenta. Muchos de repente también quieren de repente adelantar, ¿sí? Digamos, por ejemplo, la cosecha de algún cultivo. Entonces, si se pretende adelantar la cosecha, lo que vamos a hacer pues es manejar las condiciones de humedad y temperatura. Recuerden que los factores importantes determina bastante el tema de la producción, la floración, la maduración, ¿no? El cuaje del fruto va a estar muy ligado a la humedad y la temperatura, ¿sí? Eh, Habíamos escuchado pues que dentro del desarrollo de la planta existe una relación del suelo, clima, y agua, ¿no? Y entonces el clima es un factor muy importante que va a determinar pues el desarrollo del cultivo. Que se puede adelantar digamos, el ciclo de cultivo o se puede retrasar, claro que sí, ¿no? Todo es cuestión de darle las condiciones adecuadas para que, digamos, se pueda adelantar o atrasar, digamos, el ciclo del cultivo. Otra ventaja es que permite prolongar el abastecimiento al mercado, cultivar fuera de las estaciones óptimas, ¿no? Entonces, algo parecido a lo que habíamos mencionado, ¿no? Otro factor de ventaja que nos ayuda a los invernaderos es que pues permite controlar plagas y enfermedades, ¿no? Al tener una cubierta protectora de malla, de plástico o de vidrio, evita pues el ingreso de digamos, plagas, enfermedades. En el caso de las plagas, pues, los vectores, ¿no? Como trips, mosca blanca, pulgones, arañitas rojas, ¿no? Ya no van a poder ingresar y por ende, pues, vamos a tener, digamos, un área más cuidada de plagas, ¿no? Y en cuanto a enfermedades, pues, evitar también el ingreso de algún tipo de hifas, conidia, ¿no? Esporangios, que puedan, digamos, estar dentro del cultivo, ¿no? Entonces, todas esas ventajas nos proporcionan
los invernaderos. ¿Ok? Eh, Productos y bueno, los que podemos obtener en el invernadero, pues bueno, no hay digamos una regla o una norma especial que diga pues tales cultivos se pueden digamos producir bajo sistemas de invernadero, ya que si vemos desde un punto de vista global, cualquier tipo de cultivo, como lo mencioné, ya sea hortaliza, leguminosa, frutal, cucurbitáceas, suculentas, ¿no? Se adaptan fácilmente al tema de invernadero, ¿no? Entonces, es muy importante entonces conocer esto porque de repente quizás algunos tienen duda de qué cultivo es el que puedo yo establecer en el invernadero. Créanme que si nos vamos a términos ya generales, cualquier tipo de cultivo se puede establecer en un invernadero, ¿no? Entonces, esa es la importancia y otra ventaja también que se pueda, digamos, a mencionar dentro de lo que concierne a un invernadero. ¿Sí? Ahora, así como hay ventajas, pues también hay desventajas, ¿no? Y es importante entonces conocer cada una de ellas, ¿no? Cuando yo les había mencionado sobre el tema de las temperaturas durante el día, por ejemplo, se menciona que son mayores que las de afuera, ¿no? Entonces, en invernaderos, por lo general, la temperatura en el día son mucho más mayores dentro del invernadero que la que se encuentra, digamos, en la parte de afuera, ¿no? Y esto, ¿cuál es el problema o qué consecuencias nos puede traer? El exceso, pues, de calor ocasiona aborto de flores, como les había mencionado, disminución del cuajado, madurez precoz, bajo rendimiento y mala calidad de fruto, ¿no? Entonces, dentro de ello, pues, entonces, fíjense ustedes que no tener un control adecuado de la temperatura dentro del invernadero, pues va a ocasionar que ocasione estos tipos de problemas en los cultivos, ¿no? El aborto de flores, es decir, la caída de las flores, al haber caída de flores, pues ya no va a haber fruto, no va a haber, digamos, fruta, entonces por ende los rendimientos establecidos o proyectados van a ser muy reducidos, ¿no? La disminución del cuajado, pues el cuajado no va a cuajar de repente muy bien la fruta, por una parte va a cuajar más y por otra parte menos, de la manera que vamos a tener una fruta de mala calidad, ¿no? Por una parte, digamos, va a estar más cuajado, más formado, y por otra parte va a estar menos desarrollado. Entonces, ahí es la importancia, entonces, de poder establecer estos temas, ¿no? Eh, Algo muy importante que quería mencionarles es, como lo menciona ahí también, es que la energía luminosa o radiación emitida por el sol se propaga sin soporte material en todas las direcciones del espacio. Esta energía pues no llega a la superficie terrestre en forma térmica, sino como ondas electromagnéticas, ¿no? Esta gráfica nos ayuda a entender entonces que estas ondas son las que llegan, digamos, al invernadero, y si no tenemos este control o reducimos esta onda, digamos, electromagnética dentro del invernadero, pues vamos a tener un exceso o un alto calor dentro del invernadero. Y por ello es importante su manejo, ¿ok? Ahí tienen ustedes, por ejemplo, este es digamos, un invernadero bajo condiciones de vidrio, de cristal, ¿no? Digamos que este tipo de invernadero, ¿no? Es digamos, el material que menos, digamos, deja escapar las radiaciones caloríficas en ondas largas, ¿no? Entonces, pero para ello, pues, como ustedes pueden ver acá arriba, este invernadero, ¿sí? Se puede apreciar de repente de manera un poco clara, ¿no? Y acá hay digamos, un sistema de ventilación, ¿no? Donde acá, pues, esto se abre y por ahí se puede, pues, controlar, digamos, la temperatura dentro del invernadero. Una acotación muy importante que me gustaría que también puedan tenerlo en cuenta, digamos, perdón, eh, es que si vamos a manejar, digamos, temas de temperatura, es importante que tengamos un medidor de temperatura o digamos, termómetro que nos ayude a medir, digamos, la temperatura adentro, ¿no? Bajo esas condiciones vamos a poder controlar y manejar las temperaturas dentro del invernadero, ¿no? Muchas veces, a veces nos hacemos la pregunta, pero ¿cómo yo puedo, saber cuánto de temperatura está dentro de mi invernadero? Pues necesitamos un medidor, ¿no?
Entonces, para ello es importante entonces tener un medidor de temperatura dentro del invernadero para poder controlar estos problemas de intensidad de calor. ¿Ok? Otra desventaja en cuanto hablando ya temas de humedad, por ejemplo, la humedad ambiental es muy alta también dentro del invernadero debido a la falta de aireación, ¿no? Entonces, ahí viene la importancia también y lo que habíamos visto anteriormente en la diapositiva anterior de la ventilación, ¿no? Si no tenemos una ventilación, aparte de un, digamos, sistema de calor excesivo dentro del invernadero, también podemos tener pues temperaturas altas, ¿no? Perdón, humedad alta, ¿no? Y ahora, ¿cuáles son las desventajas de alta humedad? Pues la alta humedad ambiental pues afecta el cuaje del fruto y ocasiona el aparecimiento de plagas y enfermedades, ¿no? Se va a crear un microclima, como mencionábamos al comienzo, en donde pues va a permitir el desarrollo de algún tipo de plaga o enfermedad, ¿no? Por ejemplo, el tema digamos, del botrytis, ¿no? Que bajo condiciones de humedad por encima de este 80-90%, ¿no? Se desarrolla muy fácilmente, ¿no? Entonces, ahí la importancia también entonces de manejar la humedad del invernadero, ¿no? Si no tenemos un control de estos factores, pues vamos a tener problemas en el rendimiento y calidad de los cultivos. Otra desventaja importante otra, digamos, factor que nos perjudica en el tema del invernadero es que la estructura produce sombreado por la acumulación de polvo o gotas de agua sobre el plástico y del techo. Y aquí viene la parte del mantenimiento, ¿sí? Recordemos que el invernadero como tal también necesita un mantenimiento, es decir, una limpieza en la cual, digamos, podamos controlar, digamos, el exceso de polvos, ¿no? O digamos, que pueda haber algún tipo de sombreado dentro del invernadero cuando hay gotas, ¿no? De lluvia que caen, ¿no? Y a eso se le suma, digamos, el tema de que corre viento y este viento pues jala, digamos, tierra, algún tipo de arena, polvo, ¿no? Al entrar en contacto, digamos, con la parte húmeda o mojada del invernadero, pues se va a crear, digamos, una capa, ¿no? O una sombra en esa zona, ¿no? Entonces, ahí la importancia entonces de limpiarla cada cierto tiempo estos invernaderos, ¿no? Ya que si no lo limpiamos, pues vamos a tener, como lo menciona ahí, un sombreado, ¿no? ¿Y cuál es, digamos, la desventaja o el efecto que nos produce, digamos, este sombreado? Disminuye la radiación solar sobre las plantas, ocasionando, pues, la reducción de la producción, ¿no? Vuelvo a repetir, para que la planta pueda, digamos, a desarrollarse con buena facilidad, necesita de una cierta cantidad de radiación solar. No en exceso, pero lo adecuado. ¿Para qué? Para que la planta pues pueda desarrollar, realizar con mayor facilidad o con libre, digamos, problemas, ¿no? Su proceso de fotosíntesis y por ende pues producir, digamos, los azúcares, los frutos que nosotros vamos a cosechar, ¿no? Entonces, por ello también es importante entonces manejar este detalle, ¿sí? Otra desventaja importante que debemos de tener en cuenta es que existen deterioro del suelo por la manera intensiva de cultivar o por el aislamiento con el medio ambiente, ¿no? Entonces, el suelo como tal, ¿no? También se ve perjudicado bajo un sistema de invernadero cuando, digamos, se hace un intensivo, ¿no? Un exceso de cultivar cultivos y no darles, pues, las condiciones de mejora de la calidad del suelo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el efecto? El efecto es pues que el agotamiento del suelo y la disminución de la calidad y la cantidad de la producción, ¿sí? De repente por ahí tratamos de propagar y sembrar, cosechar, sembrar y cosechar y no le damos, digamos, o no le aportamos los nutrientes que el suelo necesita, ¿no? Para que, digamos, pueda aportarle digamos, ese valor nutricional a la planta, ¿no? Y ahí viene la parte de todo lo que es la parte de temas de abonamiento y fertilización, ¿no? Entonces también es importante entonces conocer este problema para poder tenerlo en cuenta y evitar pues que pueda haber dentro de nuestro invernadero, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los criterios técnicos para la construcción de un invernadero?
Cuando hemos, digamos, decidido ya o ya tenemos claro de iniciar la construcción de nuestro invernadero, debemos tener en cuenta ciertos criterios, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son estos criterios? Pues primero que nada es importante ver la ubicación según el sol. Acá podemos ver, por ejemplo, que la orientación del invernadero debe ser de norte a sur, ¿sí? Ya que permite que todas las partes del cultivo reciban la luz solar, ¿no? Entonces ahí tienen, por ejemplo, ustedes el gráfico donde el sol, pues, ¿no? Emite sus radiaciones y lo que se recomienda o lo que, digamos, se establece es que la dirección o la orientación, ¿no? del invernadero debe ser de norte a sur, ¿sí? Es decir, si tenemos en este gráfico, por ejemplo, este, en este invernadero con la letra B, ¿no? Vamos a ver de que digamos, es la manera adecuada en la cual, digamos, se puede construir un invernadero, ¿sí? De norte a sur. Digamos que aquí va a entrar la radiación solar y pues va a repartirle de manera equitativa, ¿no? La radiación a cada una de las plantas. Por el contrario, si lo hacemos en sentido contrario, pues no va, digamos, a tener esta facilidad de poder darle la radiación solar a cada una de las plantas, ya que de repente puede haber algún tipo de sombreado entre planta y planta y esto perjudicar que le llegue de manera uniforme cada radiación solar a los cultivos, ¿sí? Entonces, este es un factor importante que se debe tener en cuenta, ¿sí? La orientación del sol y no tengamos, digamos, problemas de germinación, de desarrollo del cultivo, ¿ok? Aquí tienen, por ejemplo, otro gráfico donde todo el cultivo recibe luz durante todo el día, de norte a sur. Esto ocurre cuando lo establecemos de norte a sur, ¿sí? Todos los cultivos, digamos que las barras verdes van a representar, digamos, los cultivos, ¿sí? Esta capa de arriba va a representar el invernadero, la capa, y pues el sol de estar de norte a sur va a, digamos, a entrar en contacto con todos los cultivos que estén dentro del invernadero. ¿Y qué pasa cuando, digamos, lo establecemos de manera contraria? Ocurre esto, ¿ven? El cultivo no recibe igual luz en la mañana y en la tarde. Y además, pues las plantas producen sombras entre sí, ¿no? Ya cuando la planta, digamos, esté con un tamaño más alto, provoca este ángulo, ¿no? Este ángulo que evita, pues, que la radiación solar llegue en su totalidad a la planta, ¿no? Y por ende, esta zona, pues, no tiene radiación solar. Y lo más probable es que en esta zona, pues, digamos, las hojas estén, digamos, amarillentas, ¿no? Porque la planta como tal también necesita la radiación solar para que pueda, digamos, otorgarle este color verde que la planta da, ¿no? La clorofila, ¿no? Que, digamos, ayuda a darle ese color a la planta, ¿no? Entonces, por ello es importante entonces conocer la orientación del sol, ¿ok? La ubicación, según obstáculos, también es importante. Fíjense, si de repente estamos pensando instalar nuestro invernadero y al costado, pues, hay algún tipo de cultivo o alguna casa o algún edificio, ¿no? Es importante entonces construirlo alejado a un cierto distanciamiento para que, digamos, la radiación solar pueda llegar con mayor facilidad, ¿no? De manera que, digamos, esto de acá, pues, no impida que la radiación solar llegue con mayor cantidad al invernadero. Si hacemos esto, pues, esta mala práctica de poner, digamos, nuestro invernadero en el centro, digamos, de dos árboles o plantas, ¿no? Vamos a ocasionar que esta zona de acá, digamos, ¿no? No tenga radiación solar y por ende va a haber algún tipo de sombra. Entonces, si se va a originar esto, pues entonces las condiciones de construir un invernadero están por demás, ¿no? Porque si vamos a tener una zona con intensidad de radiación solar y otra zona con sombra, entonces esto de acá no vamos a poder manejarlo, ¿no? Ya vamos a tener de repente que hacer algún exceso o algún, digamos, incremento de
de tecnología, ¿no? De repente acá vamos a tener que poner algún tipo de foco o de luz, ¿no? Y eso pues también genera algún tipo de costo, ¿no? Entonces lo ideal, como le vuelvo a repetir, es que tengamos esto, ¿no? Un distanciamiento que evite pues que la radiación solar llegue con gran facilidad al invernadero, ¿sí? Esto entonces es algo incorrecto, ¿sí? Acá hay una casa, ¿no? Más grande incluso que nuestro invernadero y pues fíjense que esto también dificulta o impide el que llegue o la radiación solar llegue uniformemente al invernadero, ¿sí? Y esto pues puede ocasionar algún tipo de plaga y enfermedades también, ¿no? Porque estás creando una condición inadecuada en el invernadero, ¿sí? Ubicación para una buena ventilación. La ventilación es importante, como lo había mencionado al comienzo. En los invernaderos, por ejemplo, deben orientarse según la dirección de los vientos predominantes en la zona. Entonces, si vamos a establecer un invernadero en algún tipo de zona, es importante conocer pues la dirección también del viento, al igual que la dirección del sol, es importante conocer pues la dirección del viento, ¿sí? Aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, la ubicación correcta para una buena ventilación, ¿sí? Digamos que el viento corre en esta dirección, pues entonces si acá se encuentra, digamos, una temperatura, ¿no? O condiciones extremas, ¿no? De temperatura, el aire lo que va a hacer es pues alejar este exceso de temperatura y le va a brindar pues un aire, digamos, o una temperatura más óptima, ¿no? Para el desarrollo del cultivo. Entonces, es importante entonces conocer la dirección del viento, ¿sí? Ahí tienen ustedes, ¿sí? Fíjense lo que va a ocurrir en un aire caliente y un aire frío va a ocasionar, pues, que ocurra eso, ¿no? Liberar el exceso de aire caliente que está dentro del invernadero. ¿Ve? Ubicación correcta para una buena ventilación. Ahí tienen ustedes, por ejemplo. Bajo estas condiciones se estableció, pues, que el viento iba en dirección, digamos, este, de esta zona a esta, ¿no? Entonces, se hizo el invernadero construyéndolo de acuerdo a la dirección del viento. Entonces, por aquí entra el viento y por aquí, digamos que sale, digamos, el exceso de temperatura o de aire caliente que está dentro del invernadero, ¿sí? Ahí tienen ustedes una ubicación incorrecta de una mala ventilación. Aquí está el aire caliente, fíjense ustedes, ¿no? Acá está, digamos, esta es la dirección del aire, pero ¿qué pasa? Si acá hay algún obstáculo, algún impedimento, algún tipo de árbol, casa o lo que pueda haber, de nada sirve que lo construyamos en la dirección correcta si este aire, pues, en vez de salir, va a quedar retenido dentro del invernadero, ¿sí? Y lo que va a ocasionar es, pues, que se mantenga, digamos, la temperatura dentro del invernadero y no haya un control adecuado, ¿sí? Es importante, entonces, fíjense la dirección del aire, ¿sí? Esto es algo lo que yo les mencioné, la ubicación incorrecta. Fíjense, aquí está, digamos, una casa en medio construida. Aquí está un invernadero. Y fíjense que la dirección del viento va de esta zona de acá, digamos, de arriba hacia abajo. Y de nada nos va a servir, pues, establecer un invernadero, ¿no? En esta zona, porque, digamos, el aire o la temperatura caliente que está en este invernadero, pues, se va a chocar con, digamos, con esta casa y, pues, va a rebotar y va, digamos, a estar nuevamente dentro de este invernadero, ¿no? Entonces, fíjense, entonces, detalles pequeños que a veces de repente lo dejamos pasar, pero que son muy importantes tenerlo en cuenta dentro de la construcción de un invernadero, ¿sí? Otra ubicación incorrecta, fíjense, que no se debe hacer. Esta es una práctica o una construcción de invernadero errónea, ¿no? Que no debió haberse hecho bajo esas condiciones. ¿Sí? La ventilación en este invernadero se da por las ventanas laterales. Acá hay ciertas ventanas que se van a poder abrir, ¿sí? Y aquí, pues, si la dirección del viento viene, digamos, de esta zona para acá, por esta zona de acá van a salir, digamos,
el aire caliente, ¿no? O el exceso de calor que hay dentro de la ventilación. También deben de tener ciertas ventanas nuestro invernadero. Si está completamente todo cerrado o herméticamente cerrado, no va a haber ventilación, entonces más probable es pues que este invernadero no tenga ningún tipo de objetivo o fin, ¿no? Si no hay una ventilación, pues ¿para qué, digamos, estamos haciendo un invernadero, ¿no? Si lo que queremos es controlar, digamos, esa temperatura dentro del invernadero y también la humedad. ¿Eh? La ventilación en este tipo de invernadero, ¿sí?, se da por las ventanas laterales y por la abertura cenital. La abertura cenital es la parte de acá arriba, que ustedes pueden ver en esta imagen. Acá arriba hay una ventanita, digamos, una abertura que permite también la ventilación dentro del invernadero. Y desde luego, adicional a ellos, pues, las ventilaciones de las ventanas laterales. ¿Sí? Esto ocurre, fíjense, eh, para el tema del viento. Digamos que el viento, bajo condiciones controladas, usando, digamos, algún tipo de ventilación, la que ustedes pueden ver en la parte de arriba, en la mano derecha, muchas veces son colocadas en los extremos laterales del invernadero. ¿Qué es lo que hace? Emite una, digamos, una cierta cantidad de aire y este aire, pues, bajo condiciones, digamos, de abertura en la parte, digamos, de arriba, ¿sí?, va a permitir que libere el exceso, ¿no?, de temperatura o calor que existe dentro del invernadero y por ende vamos a poder controlarlo. De manera que cuando ya tengamos la temperatura adecuada, pues vamos a tener que, por ende, cerrar la parte de arriba y, digamos, disminuir la velocidad de viento o de aire dentro del invernadero para controlar así, pues, la temperatura dentro del invernadero. Es algo que se trabaja cuando tenemos invernaderos de alta tecnología, ¿no? Pero que es importante también conocerlo si es que estamos pretendiendo manejar, ¿no? A la altura del invernadero también es importante. La altura del invernadero, pues, es el factor más importante que determina el microclima final dentro de la construcción, ¿sí? Ahí tienen ustedes, por ejemplo, fíjense que mientras un invernadero es más alto, el microclima adentro es más templado, es decir, menos caluroso en el día y menos frío en la noche, ¿sí? Recuerden ustedes y habrán visto que cuando nosotros de repente tenemos alguna casa con, digamos, hemos construido y le digamos la altura es reducida, muchas veces en esa casa van a sentir de que hay un exceso de calor. ¿Por qué? Porque la concentración digamos, de radiación solar se concentra más bajo condiciones cuando es más reducido el área. Por ende, cuando el área es mucho mayor, la ventilación o, digamos, el exceso de calor es menos, ¿no? Entonces, por ello, es importante entonces también determinar la altura de nuestro invernadero, ¿sí? En cambio, mientras un invernadero es menos alto, el microclima adentro es variable, es decir, más caluroso en el día y más frío en la noche. Para el diseño entonces del invernadero, bueno, ahí tienen ustedes algunos materiales y herramientas que se van a utilizar o se pueden utilizar en la construcción de un invernadero. Digo que se puedan, porque de repente va a depender también del tipo de invernadero que vamos a establecer, ¿no? De repente vamos a necesitar otro tipo de materiales, pero a modo general, pues ahí les presento algunos de los materiales que se puedan utilizar. El diseño, pues entonces, existen varios diseños o formas de invernadero, pero los básicos son de techo triangular y de arco, digamos los que más se conocen, ¿no? Esto de techo triángulo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son sus características, no? Difícil colocación del plástico y dificultad de estiramiento. Otra característica de este tipo de diseño de invernadero es que menor resistencia a vientos y lluvias intensas, ¿no? Y también permite mayor, pues, penetración de la luz en la mañana y tarde, pero mayor reflejo al mediodía, ¿sí? Diseño en techo de arco, también, pues, es más fácil colocar el plástico, mejor estiramiento, mayor resistencia a viento y lluvias intensas. También, pues, permite mayor penetración de la luz al mediodía, ¿sí? Fíjese entonces, cada uno con sus características, ¿no? Ahora, ¿cuál es la metodología para construir un invernadero?
Y aquí ya pues ya estamos entrando, digamos, a la parte de lo que es el trazado del área del invernadero. ¿Sí? Es importante entonces determinar el área de nuestro invernadero. Cuánto es, digamos, largo por ancho que va a tener nuestro invernadero, ¿no? Lo de acá es un ejemplo, no es que sea, digamos, 4 por 10 o 10 por 4, ¿no? Va a depender, pues, digamos, digamos, del área en la cual estamos o vamos a establecer nuestro invernadero, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros ya delimitamos nuestro invernadero, ¿cuál es el siguiente paso que debemos de realizar? Colocación de los pingos laterales. Pingos vienen a ser pues los laterales, los palos, ¿no? Más conocidos como palos, o digamos alguna barra que vamos a colocar dentro de la construcción de nuestro invernadero. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, ahí tienen, colocar, primeramente, colocamos los extremos, ¿sí? Aquí tienen ustedes los extremos, el primer extremo, el segundo, el tercero y el cuarto. Ahí ya vamos estableciendo y desarrollando el desarrollo de nuestro invernadero. Este es un invernadero de construcción básica, desde luego, ¿sí? Es algo simple que se puede utilizar con maderas, pero que también nos ayuda pues a poder saber cómo se establece un diseño de un invernadero. Una vez que hemos establecido, digamos, los extremos y ya tenemos, digamos, el área de nuestro invernadero, vamos a colocar los intermediarios, ¿sí? Que van a ayudar pues a colocar, digamos, o a sujetar, digamos, el plástico o la malla que nosotros vamos a colocar en nuestro invernadero. Ahí tienen ustedes. eh, es importante que cada uno de estos pingos o digamos también estos palos o barras, ¿no? Estén, digamos, a un distanciamiento uniforme, ¿sí? Luego de ello, viene como le mencioné, la colocación de los palos centrales, ¿no? La altura, pues, también es importante, entonces, definirla. El ejemplo de acá yo lo estoy poniendo a 4,2 metros, pero algunos de repente lo hacen a más. Recuerden que a mayor altura, digamos que los microclimas son menores, entonces se va a poder controlar con mejor facilidad. Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieren establecer la altura, pues es importante considerarla, ¿sí? Luego de ello, se coloca los pingos centrales, las barras centrales, ¿no? En el centro, para poder, digamos, de ahí jalar a ambos extremos, digamos, el alambre que nosotros vamos a colocar, ¿sí? Ahí tienen ustedes entonces la colocación, ¿sí? De las barras en el centro de nuestro invernadero. Luego de ello, pues, vamos a colocarle una barra larga, ¿no? En este caso, digamos, una madera o un fierro, ¿no? Digamos, dependiendo del material que utilicemos, en los extremos, ¿no? En los laterales, mejor dicho, ¿no? Luego de ello, pues, vamos a ver de que si seguimos armando, digamos, la estructura de nuestro invernadero, vienen también, digamos, las barras centrales ya de extremo a extremo, ¿no? Entre lateral y lateral se colocan las barras para poder sujetar, digamos, ahí la malla o el plástico que vamos a cubrir. Y desde luego también la barra que está en el centro, digamos, en este caso la barra amarilla, va a representar, digamos, va a darle ese ángulo, ¿no? O esa curva que va a requerir, digamos, nuestro invernadero, ¿sí? Entonces ahí tienen ustedes la curva y pues de ahí pues vamos allá a colocar, digamos, los alambres, ¿no? Que estamos predisponiendo instalar. Eh, Luego que hacemos esta labor, es importante mencionarle, y acá pues les he querido poner esto de acá, la manera como se puede, digamos, fijar, ¿no? O poner las mallas. Si, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es extender la malla cuidadosamente en la parte A, ¿sí? Extender la malla cuidadosamente. Aquí vamos a soltar el rollo y vamos a, digamos, a extender la malla de un extremo a otro.
cuidadosamente, evitando pues cualquier tipo de rompimiento o que algo se pueda soltar, ¿sí? Posteriormente, luego, se van a sujetar los extremos. Acá se va a tener que templar, ¿no? De un extremo a otro, jalar, para que no hayan, digamos, aberturas o no hayan tampoco de repente algún tipo de globo, ¿no? Que pueda, digamos, ocasionar que esto se pueda salir. Luego, por último, pues, una vez templado y ya, digamos, tenemos la malla ya establecida encima de nuestro invernadero, pues se procede a fijar, digamos, cada uno de los puntos, ¿no? Con algún tipo de alambre, algún tipo de conector, ¿no? O sujetador, dependiendo de lo que podamos utilizar, pues se comienza a fijar, ¿no? ¿Para qué? Para que, digamos, el viento o el aire no se lo pueda llevar o romper, ¿sí? Entonces, ahí está la manera como se puede establecer, digamos, la malla. Y ahí se coloca, pues, el arco que yo les mencioné, ¿sí? Y una vez ya establecido todos los parámetros, se colocan los arcos. Y ahí pues se comienza a templar cada una de las mallas, ¿sí? Y ahí ya se colocó cada una de ellas de las alambres, ¿sí? Fíjense que hasta ahí ya hemos construido básicamente lo principal, la estructura, ¿no? De nuestro invernadero. Ya lo que viene después, pues, es colocarle una puerta, que es algo que nosotros podemos hacerlo. Las ventanas que también se pueden colocar o diseñar dependiendo de cómo la querramos hacer, pero básicamente la estructura o el diseño es este, ¿no? Entonces, ya establecido eso, pues vamos a tener nuestro invernadero, ¿sí? Pues ahí tienen ustedes, por ejemplo, preparación de la madera, ¿sí? Se debe sacar la corteza y pintar entre 50 a 70 centímetros la base de los pingos como alquitrán. Ahora, ¿por qué se pinta digamos, la corteza o también la base de la madera? ¿Alguno de ustedes me puede decir por qué se pinta, digamos, al momento, digamos, de poner algún tipo de, de madera, ¿no? Como columna, ¿por qué se debe de pintar la parte de basal o la corteza, digamos, de esta madera? ¿Alguno tienen alguna idea del por qué se pueda pintar? A ver, aquí les voy a pedir su participación de ustedes. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Por qué creen que se pinta la madera? ¿Mm? Para proteger eh, el ingreso de agua. Protege el ingreso de agua. Claro, así es. Muy bien, Marcos. Claro, aunque digamos que cuando ingresa el agua, como tú lo mencionaste, Marco, ¿no? O la humedad, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver de que en muchos casos, pues la madera se comienza a honguear, ¿no? De repente por ahí pierde la fuerza, ¿no? Comienza a debilitarse. ¿Y qué ocasiona? Que de repente a la larga la madera pues se apolille, ¿no? También, y pueda esto ocasionar pues pérdida, ¿no? Digamos, de esa área, ¿no? Entonces, se pinta para que también, en caso de madera, evitar, digamos, que haya este problema. Ahora, en caso de, si utilizamos acero, es importante también pintarlo. ¿Por qué? Porque si no, el contacto con la humedad va a ocasionar pues que se oxide, ¿no? Y al momento de oxidarse, pues digamos que el acero también pierde valor y va a ocasionar pues que se deteriore o se rompa, ¿sí? Por ello es importante entonces pintar en este detalle, ¿sí? Eh, bueno, el trazado y el hollado también es importante. Ahí tienen ustedes cómo se puede hacer el hollado. Es importante utilizar, digamos, estas cintas, ¿sí? Y de repente con ayuda de una cal, ¿sí? Ir marcando, digamos, el línea para que nuestro invernadero sea lo más recto posible y no haya problemas de repente de abertura o fallas al momento de instalar, digamos, las columnas, ¿sí? Y ahí tienen ustedes, miren. Esta es lo que yo les mencioné, la construcción que habíamos visto paso por paso es esta. Es la misma. Se instalaron primero los extremos, luego se pusieron los centrales, ¿sí? También
los centrales mayores, cada uno de ellos, y por último se colocaron pues las barras que unían cada uno de estas columnas, al igual que las centrales, y pues desde aquí se procedió a instalar pues ya el arco, ¿no? Que le va a dar, digamos, la forma, ¿no? La curva para instalar, digamos, nuestro invernadero, ¿sí? Y ahí tienen la colocación de los plásticos térmicos. Ya se coloca acá las curvas, ¿sí? El acero galvanizado y ya se está procediendo a colocar el plástico, ¿no? O la malla o lo que vamos a utilizar, digamos, en nuestro invernadero. Algo, una construcción muy simple, ¿no? Este es un ejemplo claro de una construcción de invernadero simple que fácilmente lo podemos hacer porque a veces tenemos a la mano algún tipo de palo, ¿no? O madera y nos pueden servir, digamos, para construir un invernadero simple, ¿sí? Ahí está el invernadero terminado, ¿sí? Es la forma final de cómo, digamos, se ha construido el invernadero. Desde luego, como les mencioné, ya las puertas, pues es algo adicional que cada uno de nosotros podemos hacer. Y la parte de las ventanas también la podemos hacer nosotros a nuestro criterio, ¿sí? Bien, eso sería, digamos, a manera ya de resumen, todo lo que concierne la parte de construcción y diseño de un, digamos, invernadero o también conocido como fitotoldo, ¿sí? No sé si hasta este punto ha quedado alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud o algún comentario. Ustedes de repente están ya armando sus invernaderos. Quizás si me puedan dar un comentario de cómo lo están haciendo, también sería bueno, ¿no? Escucharlos, o ya lo han hecho, o ya lo han construido, o tienen algún problema que se les está presentando, ¿no? Que sería bueno eh, de repente que lo puedan comentar, ¿no? Compartir. Como les digo, también cualquier duda o consulta que puedan hacerlas, ¿no? A ver, este, a ver, acá hay una pregunta que me dice Rimber, ¿sí? Rimber me hizo una pregunta, me dice, ¿cómo determinar la altura del invernadero? Ya, muy bien. La altura del invernadero pues va a depender también de algunos factores como por ejemplo la zona donde nos encontremos, ¿sí? Nos encontramos en una zona baja, alguna zona alta. Por lo general en las zonas altas, ¿sí? La altura debe ser un poco menor que cuando nos encontramos en zonas bajas, porque en zonas altas existe una mayor velocidad de viento y a veces eso puede perjudicarnos al momento de armar o diseñar la altura del invernadero. Lo más conveniente es construirlas, digamos, en zonas bajas. También, como les digo, es importante conocer entonces también ahí la dirección, el viento, ¿no? Del sol para poder ver la altura que nosotros les vamos a dar. No, Son no algunos es ningún. criterios que te puedo recomendar y también del cultivo, y esto es muy importante, del cultivo que nosotros vamos a, digamos, a sembrar dentro del invernadero, ¿sí? El cultivo pues va a definir bastante la altura porque si vamos a sembrar algún frutal y le vamos a dar pues algún tipo de tamaño reducido, pues cómo se va a desarrollar con gran facilidad ese frutal si no tiene las condiciones adecuadas, ¿no? Por ello también es importante y sobre todo muy importante conocer el tipo de cultivo que nosotros vamos a desarrollar o a sembrar, ¿sí? A ver, ¿qué más? Acá tengo otras preguntas sobre tipos de fitotoldos. Hay varios tipos, claro. Lo habíamos visto al comienzo, Marco, los tipos de fitotoldos, ¿no? O invernaderos también, ¿no? El tipo de en curvas, planos, ¿no? Creo que lo mencioné. Al comienzo lo mencioné, creo que, a ver, vamos a, a ponerlo, ¿sí? Es importante para que puedas tenerlo en cuenta.
Aquí está, pues, ¿no? Los tipos de todos los invernaderos que puedan haber. Aquí tienes los túneles, tipo capilla, gótico, los multitúneles, tipo parral, ¿no? Los tipos todos los invernaderos que puedan existir. A ver, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta que tengo por acá? Ah, sería bueno proporcionarnos planos de dimensiones y características de un invernadero. Ya, perfecto. Sí, Marcos, voy a tratar de conseguirte, digamos, las medidas, ¿sí? Para un diseño de un invernadero, ¿sí? Voy a conseguirme tratar de encontrar o buscar un plano que te ayude, pues, a tener, digamos, una medida establecida, ¿sí? A ver, ¿qué más? En las últimas imágenes, ¿qué dimensiones tienen las ventanas? Ya, ya, te refieres, digamos, al invernadero que ya, digamos, se ha establecido, ya establecido. Como les mencioné, las ventanas, por lo general, están ubicados, digamos, si la altura de nuestro invernadero, poniéndole un ejemplo, ¿sí? Estoy, digamos, poniendo un ejemplo. Si la altura de nuestro invernadero, digamos, es de 5 metros de altura, las ventanas, por lo general, se establecen a la mitad de lo que viene a ser la altura, es decir, a 2,5, lo adecuado para que haya, digamos, una buena ventilación. ¿Eh? Puedes hacerlo menos, sí, pero recuerda que lo adecuado o lo aconsejable es que sea, digamos, la mitad de la ventana, digamos, de la altura de nuestro invernadero. ¿Eh? ¿Cómo calcular el área de la ventilación? El área de la ventilación. Ya. Ya, es importante entonces que el área de la ventilación, pues hay una fórmula, ¿sí? Tu pregunta es muy importante, Rodolfo. Lo voy a incluir, ¿sí? Dentro de este material, el cálculo que se utiliza para poder calcular el área de ventilación. Lo importante y lo esencial, Rodolfo, primero para poder determinar el área de ventilación es que tú conozcas primero el área de tu invernadero, ¿no? Tienes que tener en cuenta primero tu área para, según eso, puedes poder determinar, digamos, el cálculo de la ventilación, ¿sí? Te voy a conseguir esa fórmula que tú me estás mencionando para que puedas determinar la ventilación de tu invernadero. A ver, ¿qué otra pregunta? Ah, a ver, ¿tiene a mano alguna bibliografía para poder conocer más detalle? Claro que sí. Ah, les voy a hacer llegar este, un material que les va a ayudar bastante, 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 ¿sí? Este material les va a ayudar bastante a cada uno de ustedes a poder determinar, digamos, a detalle las características, ¿no? De lo que es el invernadero. ¿Pueden ver ustedes la presentación? ¿Pueden verla? ¿Me confirman? Sí, ya. Fíjense, acá hay un material que les voy a proporcionar. Fíjense, en este material, acá está un poco más detallado, digamos, las dimensiones. Si se fijan bien acá, fíjense ustedes, aquí están las dimensiones, ¿no? Que se deben, digamos, a tener en cuenta, tanto la altura como, digamos, las partes de las casas o de las formas que, digamos, podamos desarrollar, tienen ahí las dimensiones. La forma de los cálculos, lo que me mencionó también, si más no me equivoco, creo, alguno de sus compañeros, hay la fórmula de cómo calcular el área de ventilación también, ¿no? El ángulo que se debe tener en cuenta al momento de establecer un invernadero, ¿sí? Eh, Acá tiene también algún tipo de material que les va a ayudar, digamos, a ver las características, ¿no? Los diseños que se puedan tener del invernadero, cómo colocar, digamos, las varillas, forma de dirección del viento, también es importante considerarlas. Algunos tipos
de características de los tubos de hierro. Acá había una pregunta también que me mencionaron, creo, ahí dentro de los comentarios, es que las dimensiones, ¿no? De los tubos, ¿no? Acá tienen las dimensiones de los tubos que se van a utilizar, fíjense, ¿ves? Todo este material, ¿sí? Se los voy a hacer llegar, ¿ya? Para que puedan tenerlo en cuenta y ahí puedan ver ustedes a detalle todas las características que se debe tener en cuenta. ¿Sí? Y miren, fíjense ahí cómo se deben de poner los refuerzos metálicos para unir los cambios. ¿Eh? Y también detalles, ¿no? Estructura, todo este material se lo voy a hacer llegar, ¿sí? Entonces ahí van a poder ver cada uno de los materiales. Acá tienen, por ejemplo, los tubos que se van a utilizar, las dimensiones, el diámetro, la forma como se instala, todo eso se lo voy a hacer llegar, ¿ok? Para los que me estaban haciendo las preguntas de cada uno de los detalles y de los planos que se puedan tener en cuenta al momento de diseñar un invernadero, ¿sí? A ver, acá hay una pregunta que también me hace Rimber, me dice, he visto varios invernaderos de flores, fresas y hortalizas con el mismo diseño. ¿Afecta algo el cultivo? Eh, no, no necesariamente lo va a afectar, ¿sí? Pero sí es bueno considerarle las condiciones adecuadas. ¿Sí? El tipo de invernadero va a depender mucho también, como les mencioné, digamos, del cultivo que nosotros vamos a desarrollar. ¿Sí? La altura es muy importante, ¿no? Las condiciones de humedad y temperatura van a determinar muy claro cuál va a ser, digamos, el desarrollo del cultivo, ¿no? Ya sea para hortalizas, pues, digamos, se utiliza una altura mucho menor que, digamos, para temas de frutales, ¿sí? Bien, a ver, eh, ¿a qué consideraciones se debe tener en cuenta para construir un invernadero en la costa, sierra y selva? Bueno, básicamente las condiciones que se debe tener en cuenta ya al momento digamos, hacer, digamos, la construcción de un invernadero es lo que habíamos visto, ¿no? El tema del viento, ¿sí? En sierra, en selva, en costa, vamos a ver que la humedad en la selva y la humedad en la costa es muy distinta, ¿sí? De repente en la selva existe mayor humedad y en la costa existe menor humedad o de repente mayor calor, digamos, qué sé yo, en la costa y en la sierra menos, ¿no? Entonces, las características de humedad, las características de temperatura, de viento, de la dirección, digamos, también de puesta de sol, ¿sí? El tema de plagas y enfermedades, la pendiente, el nivel del suelo, es muy importante para poder también ver estos temas, ¿no? Que no haya, digamos, algún tipo de obstáculo al contorno, digamos, del invernadero, también son factores que se deben tener en cuenta. Es decir, todo lo que hemos visto hoy día en la clase son, digamos, las consideraciones que tú debes de tener en cuenta al momento de construir, digamos, tu invernadero. ¿Sí? Eh, ¿Alguna otra pregunta? A ver. Para semillas prebásicas, a ver, me dice eh, de papa, ¿qué altura para el invernadero sería recomendable? Para papas, bueno, lo adecuado pues sería digamos, 3 metros de altura, ¿no? Digamos, sí, los 3 metros de altura sería lo adecuado para un cultivo de papa en hortaliza, o quizás menos, hablamos de repente quizás hasta de 2,5, ¿no? Sería lo adecuado para un tema de invernadero en cultivo de papa, hortalizas, Efren, ¿sí? Eh, ya. A ver, una última pregunta que también Rimber me hace y me pregunta, ¿se puede utilizar un solo diseño de invernadero en varios cultivos? No. No, ahí sí ya estamos, digamos, cometiendo un error, Rimber, porque como te vuelvo a mencionar, el invernadero, ¿no? O el diseño del invernadero va a depender, pues, como te digo, del cultivo, ¿no? Si tienes un diseño, por ejemplo, de 3 metros de altura, y, por ejemplo, como lo mencioné en su compañero anterior,
¿no? Quieres sembrar o cultivar papa. Entonces, con 3 metros de altura, fácilmente puedes construir o sembrar tu cultivo de papa. Pero si ya estás pensando en construir algún tipo de, digamos, frutal, ¿no? Porque también en invernaderos se producen siembras de algún tipo de frutal, ¿no? Paltos. Hoy en día también se utiliza bastante el tema de de los arándanos, de las vid, ¿no? Entonces, quizás ahí vas a tener que modificar un poco, digamos, el diseño de tu invernadero, ¿no? Y si también estás pensando de darles las condiciones más adecuadas y más óptimas, vas a tener que utilizar de repente algún tipo de tecnología y eso va pues a repercutir en el diseño de tu invernadero. Por ello es importante entonces considerar esos detalles, ¿sí? El espesor del plástico que nos puedes recomendar para el techo. Ya, eso de ahí, pues, como te digo, también hay diferentes tipos de espesores, ¿no? En el material que les voy a proporcionar y que les acabo de presentar hace poco, ahí también está los tipos de plásticos, de mallas que se utilizan, las dimensiones, el espesor, que dependiendo también de las condiciones que tú le quieras dar o la resistencia, vas a utilizar cada uno de ellos. ¿Sí? Ese material te lo voy a proporcionar. El diseño de las cortinas, también. El diseño de las cortinas también está dentro del material que les voy a enviar. ¿Sí? Todo lo que ustedes me están preguntando está incluido dentro del material que les voy a proporcionar. ¿Sí? Eh, bueno, eh, sí, bueno, sería, creo, todas las preguntas por el momento. Eh, Agradecerles, pues, una vez más por su participación y por sus consultas, sus preguntas. Eso me hace pensar de que han estado atentos a la clase y de que pues tienen eh, interés pues de conocer más sobre este tema de diseño de invernaderos, construcción, ¿sí? Bien, entonces, sin más que acotar, me despido y pues que tengan unas buenas noches a cada uno de ustedes, ¿sí? Hasta luego.